Queridas, queridos, vamos a continuar con el texto Análisis Infantil de la doctora Melanie Klein, que es un texto, no sé si llamarlo tramposo, es la primera palabra que me aparece. Es un texto peculiar. Ajá. Eh, yo no coincido en muchas ideas, en muchas aproximaciones con la doctora Klein, en particular de el ejercicio de la autoridad en el psicoanálisis. No es algo ni que yo practique, digamos, ni que yo promueva, ajá, pero aún así lo que hemos visto es los empeños de la doctora Melanie Klein de explicar eh, las razones por las cuales ella sustenta cierta práctica del psicoanálisis, o podemos decir cierto psicoanálisis. Ajá. Les recuerdo el texto, no solo este, sino realmente toda la obra de Melanie Klein, se inserta en un momento en el cual, al menos este texto, eh, el movimiento psicoanalítico crece. Ajá. El doctor Freud comienza a verse rodeado de alumnos, una de ellas, la doctora Melanie Klein, y con el tiempo Melanie Klein llega a ser una figura destacable dentro del movimiento psicoanalítico, de forma tal que cuando muere el doctor Freud, el psicoanálisis se divide en dos escuelas, y aquí no figura Jacques Lacan, ajá. Melanie Klein y Anna Freud. Ajá. Estas dos, digámoslo así, como corrientes del psicoanálisis eh, original, por llamarlo de una manera, porque también había habido algunos disidentes como Jung, como Adler, como Wilhelm Reich, me parece, o Reich. Ajá. La doctora Melanie Klein permanece, digamos, como uno de los pilares eh, que no puedo decir se opone, más bien se contrapone, ajá, a un psicoanálisis más bien como dogmático, sistemático, ciertamente influenciado mucho por el judaísmo, ajá, en todo este movimiento, digamos, cultural, científico, humanista, eh, la sombra de la religión no se deja a un lado. Ajá. Freud luchó por mantenerla a raya, Freud luchó por apartarse de la religión y junto con ello de la salud mental. Ajá. El psicoanálisis se inserta, digámoslo así, no como opositor, no como crítico, sino simplemente como observador de aquel fenómeno psiquiátrico, aquel fenómeno o discurso que viene directamente de la psiquiatría, que es la salud mental. Ajá. Sin ahorita profundizar más, entramos ya en el estudio de la doctora Melanie Klein, retomando este que fue el último texto que abordamos en el video pasado. Ajá. El mecanismo por el que se posibilita la ligazón y descarga de esta ansiedad o la disposición a la ansiedad sería el mismo que el que hemos visto dar por resultado la inhibición, y los descubrimientos del psicoanálisis nos han enseñado que la inhibición interviene en mayor o menor grado en el desarrollo de todo individuo normal. Si bien también en esto es solo el factor cuantitativo, es decir, la intensidad, el que determina si será sano o enfermo. Aquí debo señalar también, al momento de escribir este texto de la doctora Klein, ella lo escribe, Freud vivía todavía. De hecho, si mal no recuerdo, es de 1926 este texto, antes de Inhibición, Síntoma y Angustia. Eso sí lo recuerdo. Es, digamos, como un acercamiento previo del psicoanálisis como movimiento. Aquí podemos decir, ella tuvo la iniciativa antes que Freud, aunque ciertamente ya podríamos nombrar los elementos constitutivos del discurso kleiniano desde 1914, pulsiones y destinos de pulsión, la represión y lo inconsciente. Ajá. Lo que básicamente está diciendo ahorita la doctora Klein en este texto que acabo de compartir con ustedes es cómo los individuos tienen diversas capacidades, ajá, de forma natural. Es decir,
Es completamente natural que por cuestión genética, herencia, unas personas tengan ciertas facilidades para determinadas actividades. Ajá. Mientras que el individuo también humano, conforme avanza en su vida, puede ver aumentadas o disminuidas ciertas capacidades, ciertas funciones. ¿Ah? Hablamos de inhibiciones. Ujú. Y esto ya no tanto por una cuestión eh, genética, de herencia física, biológica, orgánica, sino más bien como consecuencia de represiones, como consecuencias de conflictos afectivos. Ajá. Que es, digamos, como una forma en la cual no es tanto la doctora Klein, sino su servidor, está describiendo algunas de las manifestaciones de la neurosis, que era en aquellos tiempos, Melanie Klein, Sigmund Freud, parte de la psicopatología, parte de los cuadros clínicos que estructuraban la práctica médica, psiquiátrica y psicológica de aquellos tiempos, 1920 y tantos. Ajá. Ahora sí, continuamos con el texto. Surge la pregunta, ¿por qué una persona sana puede descargar en forma de inhibiciones lo que a un neurótico lo ha llevado a la neurosis? Repito, descargar. Aquí esto me llama la atención. Por eso les recomiendo la lectura, el estudio con su servidor de pulsiones y destinos de pulsión. Porque aquí de lo que se trata, queridas y queridos, es por qué la gente es como es. ¿Por qué la gente a veces se siente feliz, a veces se siente triste? ¿Por qué la gente puede o no puede alcanzar determinadas satisfacciones? Ajá. Ahorita haré nombre de algunas como muy escandalosas, pero al mismo tiempo también totalmente humanas. Porque hay gente que al masturbarse, más bien se llena de culpa antes de que la masturbación sea una descarga emocional, física. Ajá. Hablando de un solo acto, pero a partir de este acto podemos desprender absolutamente todos. Por ejemplo, porque hay gente que al trabajar se siente bien, porque hay gente que al trabajar se siente mal, se siente explotado, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí poquito a poquito saludamos de lejos, muy de lejos, al pseudomarxismo. Ajá. Que ciertamente yo creo que a ella le tocó ver las las primicias del pseudomarxismo. En otro momento abordaremos textos pseudomarxistas, que tengo varios, tanto físicos como digitales. Ahorita, entonces, una persona sana, al menos lo podemos manejar de manera hipotética, repito, sana contra neurótico. Ajá. A veces este texto me parece confuso. Ajá. ¿Cómo pues? Si yo estoy inhibiendo algo, se puede descargar. Lo voy a plantear así, queridas, queridos. Tiene que ver con la pulsión. Ahorita voy a explicar un poquito de pulsión y destinos de pulsiones. Pulsiones y destinos de pulsión, de Sigmund Freud. Ajá. Una pulsión es, digámoslo así, lo que nosotros podemos sentir, no entender, sentir del cuerpo. Ajá. Pulsión, concepto fronterizo, idea fronteriza entre lo anímico y lo somático. No es de la emoción, no es del cuerpo, está en medio, ajá, entre emoción y cuerpo. Ujú. También les recuerdo, digamos, citando a Freud, tal vez no a la letra, pero muy similar. Toda ciencia parte de conceptos oscuros, ajá, conceptos que poco a poco vamos llenando de contenido, poco a poco vamos atribuyéndoles ciertas características o nombrando ciertos rasgos. Ajá. Dice Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión que la tendencia, el objetivo de la pulsión es alcanzar una descarga.
Ujú. Que la descarga puede sentirse como satisfactoria o insatisfactoria. Ajá. Podemos medio entenderlas como placer y dolor, pero al fin y al cabo son esos productos. Ajá. Placer y dolor. Ujú. Y ya poniéndonos más deliciosos, más fino, hay placeres insatisfactorios y hay dolores satisfactorios. No estoy tanto hablando de sadismo y masoquismo, sino procesos justamente adaptativos en los seres humanos. Ujú. Ahorita no me estoy apoyando tanto en Klein, sino más bien citando a Freud, no de memoria, no a la letra, parafraseando pulsiones y destinos de pulsión. Ajá. Aquí soy yo quien está presentando esta figura como una hipótesis que para Melanie Klein me parece son reales para ella. Ajá. Este comentario lo hago por la experiencia previa que he tenido con estos textos kleinianos, los textos también pasados de Melanie Klein. De alguna manera, la doctora Klein tenía una concepción, digámoslo así, y no tanto dogmática, más bien muy concreta. Ajá. Sigmund Freud hablaba de la enfermedad y la salud mental no como algo concreto, como hipótesis, como posibilidades. Ajá. En ese sentido, el doctor Freud era más prudente que la doctora Klein. Ajá. Al menos en los textos previos a este que estamos abordando. Por eso es muy posible que, si bien yo esté presentando esta figura de la persona sana frente a los neuróticos, no esté yo siendo completamente literal, sino más bien interpretando a la doctora Klein. Ajá. De hecho, creo que fue en Análisis Terminable e Interminable, donde Freud dice, hay una línea que separa al neurótico de el sano, pero esa línea a veces no se puede distinguir claramente. Ajá. Pueden haber neuróticos con síntomas, pero mucho más productivos que una persona sana. Puede ser. Ujú. Vamos a continuar con esa precaución. Las siguientes características pueden formularse como distintivas o representativas de las inhibiciones que estamos tratando. Ciertas tendencias del yo reciben una poderosa catexia libidinal. Catexia, energía, digámoslo, eh, la podemos entender también como atención, como peso, como una intensidad fuerte. Ajá. Número dos, la cantidad de ansiedad es distribuida en tal forma entre estas tendencias que ya no aparece como ansiedad, sino como displacer. Ajá. Ahorita leemos la nota 91. Desasosiego mental, incomodidad, etcétera. Ajá. El análisis, sin embargo, demuestra que esas manifestaciones representan ansiedad, de la que se separa, diferencia, solo en grado, y que no se ha manifestado ella misma como tal. Mm, no lo sé, Rick, me parece sospechoso. Y digo, eh, esto aún lo hago con la lectura de Freud. Hay veces que puedo decir, ahí se equivoca el traductor, ahí hay un error de imprenta, pero ciertas ideas, digamos, planteadas por Freud, no son claras, ajá. No son, digamos, como fácilmente comprensibles dentro de su propia narrativa. También porque al genio de Freud se le ocurre escribir en alemán, pero dentro de su idioma original mezcla francés, italiano, latín, español, inglés, y tú dices, ay, caray, ¿qué quieres decir? Eres un genio, pero a veces eso no permite captar la idea central del texto. En este caso, ya con las observaciones que he hecho,
Se puede entender como el ser humano nace y determina por su propia experiencia situaciones que le son agradables o desagradables. Ajá. Placer y dolor. Y esto también lo puedo decir por mi propia, digamos, producción o mi propio desarrollo teórico en el psicoanálisis. Ajá. Nacemos, placer y dolor están completamente ligados a situaciones corporales, orgánicas. Vamos avanzando en la vida y conforme nosotros mismos consideramos valioso nuestro contacto con mamá y papá, nuestras, digamos, categorías iniciales se modifican. Nosotros mismos, como niños, como niñas, empezamos a reprimir, es decir, a decir, puede ser que yo quiera eso, pero eso no es lo que quiere papá o mamá. Entonces, eso está mal. Yo estoy un poquito mal, pero me voy a callar. Voy a hacer lo que papá y mamá dicen. ¿Por qué? Porque los estimo más valiosos a ellos que ese placer. Ajá. Y entonces, ese displacer, poco a poco, que yo en un momento lo viví con gran alegría, se convierte en un gran temor. Ajá. Pero por este proceso, digámoslo así, de introducción al lazo social. Ajá. Y esto es mío, esto es algo de lo que yo mismo he producido y de lo cual también me sigo encargando de extender ya con ahora mis estudios en derecho en cuanto a la formación de la institución estatal. Ajá. En cuanto a la formación del lazo social y la protección justamente del mismo, no solo que viene del derecho, sino de los sujetos vivos y sintientes. Ahorita me acerco a la nota 91 para compartirla con ustedes. Al escribir sobre la conexión entre displacer y angustia en los sueños, Freud dice en sus conferencias de introducción al psicoanálisis, que son un montón, aquí no es clara la doctora Klein, la hipótesis que resulta adecuada para los sueños de angustia puede ser adoptada también sin ninguna modificación para los que han sufrido cierto grado de modificación. Estamos hablando de sueños, o eso se entiende. Ahorita les explico. Y para otros tipos de sueños desagradables en los que los sentimientos de displacer que los acompañan se aproximan bastante, se aproximan probablemente a la angustia. Primero, para empezar, les dejo todas las conferencias de introducción al psicoanálisis en la descripción de este video y les sugiero escúchenla por mero placer. Ajá. Todas las conferencias escúchenlas para placer, para buscar placer, para encontrar placer. No digamos para localizar esto exactamente, que eso es algo de lo que, digamos, han pecado los analistas, al menos eso es lo que hizo Klein en la primera parte de este texto que estamos viendo, así como Freud dijo, Freud dijo, Freud dijo, Freud dijo, Freud dijo. Ajá. Y eso, pues a lo mejor le funcionó a ella. Realmente eh, mi formación fue distinta. Ya con Lacan, digo, yo no me formé con Lacan, pero me formé con gente con una aproximación muy particular del psicoanálisis lacaniano, ¿verdad? Al que justamente quiero compartir en estos espacios. Pero ya cuando yo llego a esa escuela, yo tenía algunas otras experiencias con otros. Yo no podría decir que psicoanalistas, más bien psicoterapeutas. Los distingo por lo siguiente. A mí, en mi formación como analista, jamás se me explicó, por ejemplo, esto es el complejo de Edipo, cómelo. Esto, por un momento me sonó básicamente como una especie de adoctrinamiento o una doctrina que algunas escuelas de psicoanálisis sí manejan. Yo estudié, yo me formé como psicoanalista, mi seminario, digamos, de introducción a una formación permanente de psicoanálisis fue en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ajá, a cargo de la doctora Silvia Heiser Guerrero. No tengo por qué ocultarlo, pero ese entrenamiento, esa formación fue en muchos sentidos muy estricta, ajá, en muchos sentidos sumamente puntual al momento de decir el psicoanálisis puede transformarse en una especie
como de religión, como de secta, ¿ya? Y justo el empeño de esa formación es concebirlo como una práctica viva. Ajá. Concebir al psicoanálisis no como un uno más uno son dos. A ver, repitan todos. A ver, aquí les va. Voy a completar ya la broma. Complejo de Edipo. Amén. Pulsión de vida, pulsión de muerte. Amén. Coman, coman. No, eso no fue así para mí. Ajá. Para otros analistas o terapeutas, posiblemente habrá sido similar a lo que estoy describiendo y un tanto burlándome. Ajá. Para mí fue una cuestión de que el psicoanálisis está presente, no en lo que dice el analista. El analista produce a partir de lo que escucha en el analizante cuestiones, preguntas. No es una cuestión de eso es complejo de Edipo, eso es represión. No, no reprima, no reprima, no. La represión está en uno, como analista. La represión es un proceso vivo. Ajá. Mientras que aquí lo que vemos es la doctora Klein diciendo, Freud dijo. Ajá. Una transmisión como dogmática del psicoanálisis. Ahora, ¿qué dijo Freud? Ajá. Aquí, en este texto que estamos viendo en pantalla, se habla, primero que nada, de la interpretación de los sueños. Ajá. Evidencia, ¿cómo se dice? Empírica. Hablando de psicología basada en la evidencia, vamos a empezar con un poquito de eso. ¿Dónde están los sueños, queridas y queridos? En el psicoanálisis. Un psicoanálisis, por ejemplo, podría ser la interpretación de un solo sueño. Un solo sueño podría servir para una sola persona que está frente a un analista para hablar sobre ese sueño por 10 años en una sesión, una o dos sesiones por semana, como ustedes gusten. Un solo sueño. Y no estamos hablando de un sueño del analista, sino un sueño del analizante. Ajá. Es que, y esto, quiero ser muy específico, el análisis de sueño no lleva a la salud mental, lleva a una producción mucho, mucho, mucho más valiosa e incluso más, ¿cómo decirlo? Productiva que el empeño de salud mental. Ajá. El análisis de un sueño. ¿Por qué? Porque ese sueño que yo, como soñante, como analizante, no como analista, no como supuesta autoridad, ese sueño que yo produje naturalmente me va a permitir, digámoslo así, ampliar mi espíritu, ampliar mi alma, ampliar mi contacto conmigo mismo, no solo conocerme a mí mismo en un estado, digamos, cuasi filosófico, sino literalmente sexual. Un sueño. Y no estoy hablando de una sexualidad coital, estoy hablando de yo con mi cuerpo, tampoco masturbatoria. Ajá. Estoy hablando de una conexión mucho más deliciosa y profunda que simplemente una masturbación. Y así lo voy a nombrar ahorita. Ajá. Para acercarme a la evidencia empírica, un sueño. Les dejo en la descripción de este video la interpretación de los sueños completa. En edición Amorortu, ya llegaremos a ella en la traducción de Luis López Ballesteros. Repito esta frase, que no sé por qué la doctora Klein está citando. Es que ya me desvié del texto, ciertamente. La hipótesis que resulta adecuada para los sueños de angustia. ¿Cuál hipótesis? Puede ser adoptada también sin ninguna modificación para los que han sufrido cierto grado de modificación. Aquí. Esto está, creo que mal redactado, pienso yo.
Y no estoy seguro que sea tanto culpa de Freud, sino más bien de sus traductores. Ajá. Eh, Uno de los principios de la interpretación de los sueños es que los sueños, primero que nada, obedecen a una lógica interna. La interpretación de los sueños dice, no es lo mismo que un zapatero, que una ama de casa, que un banquero sueñen con una manzana. Ajá. Para cada uno de ellos, un elemento onírico, un elemento de su sueño, significa cosas distintas. En mi propio libro, que les dejo en la descripción, Sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del Estado, lo presento esta dinámica con una frase: mi rojo no es tu rojo. Es decir, el color rojo lo podemos evocar, ajá, a través de nuestra memoria, pero para mí significa una cosa, para ti otra. Ujú. Yo tengo vivencias con el color rojo, con el número 3, con la palabra manzana, diferentes a las tuyas. Y eso está bien, es natural, no es sinónimo de locura, es simplemente sinónimo de que yo tengo una vida y tú otra, es todo. Ajá. Las palabras sirven, digamos, como pistas, nunca, nunca, nunca como metas en sí. Eso no es humano. Repito, entonces, los sueños de angustia nos llevan a una hipótesis, que nos dice la doctora Cual, para que puede ser adoptada para otros sueños que han sido modificados por el soñante. Ajá. Aquí, entonces, no sabemos por qué, pero el doctor Freud está hablando de dos tipos de sueños. Sueños de angustia, sueños que nos despiertan una sensación fea, desagradable, y sueños que simplemente nos parecen extraños, ajá, o en los cuales un solo elemento, digámoslo así, cambió en forma, en importancia. Ujú. Y para otros tipos de sueños desagradables, en los que los sentimientos de displacer que los acompañan se aproximan probablemente a la angustia. Entonces, mm, vamos a regresar al texto de la doctora Klein. Ahorita les dejo esto unos momentos, unos segundos más en pantalla para ahora sí retomamos. Ajá. Mm, ¿Cómo podemos resumir esto? ¿Qué es lo que separa a una persona sana de un neurótico? Ajá. Que ahorita la categoría de neurosis pues no nos dice mucho, al menos no a mí. Ajá. En un sentido histórico, en un sentido social. De hecho, en México la palabra neurosis tiene más que ver con Alcohólicos Anónimos que con la medicina y el psicoanálisis. Ajá. En México hay grupos de autoayuda de neuróticos anónimos. De hecho, al menos los he leído, pero nunca he visto uno. Ajá. Como si hay básicamente en cada colonia, en cada conjunto de calles, grupos de alcohólicos anónimos. Qué tan populares o concurridos sean? No lo sé, pero de que existen, por ahí andan. Dice el texto. El análisis, sin embargo, demuestra que que esas manifestaciones representan ansiedad. Es verdad, estas manifestaciones. Y aquí, esto también es valioso. ¿Qué es ansiedad entonces, doctora Klein? ¿Lo que yo siento o lo que usted dice? Una cantidad de ansiedad es distribuida. Se entiende que dentro del yo, ajá, dentro de mi propio manejo de energía. Ajá.
de tal forma que entre estas tendencias que ya no aparece como ansiedad, sino como displacer, desasosiego, incomodidad, etcétera. Un algo feo. Ajá. El análisis, sin embargo, demuestra que esas manifestaciones representan ansiedad, de la que se diferencia solo en grado y que no se ha manifestado ella misma como tal. Ok, dejémoslo así, así está escrito. Por consiguiente, la inhibición implicaría que cierta cantidad de ansiedad ha sido incorporada por una tendencia yoica que ya ha tenido una catexia libidinal previa. Yo no soy tan fan, digamos, de este tipo de palabras, catexia. Carga, vamos a sustituirlo. Ajá. Carga libidinal previa. La base de una represión satisfactoria sería entonces la carga libidinal de los instintos del yo, acompañada en este doble camino por la inhibición como resultado. No estoy entendiendo del todo, querida doctora Klein. Y desde esta frase, ¿satisfactoria para quién? Aquí tengo mis dudas, doctora Klein, de lo que quiere usted decir. ¿Podría ser más clara? No sé, no lo sé. Es que en serio, queridas, queridos, ah, aquí hace una pregunta que es un poco difícil de entender. Ajá. He hecho lo posible para explicar esa pregunta, pero me quedan mis dudas. Mm, y continúa la doctora Klein de forma tal que ya no sé dónde quedó la pregunta de este mismo párrafo. Ajá. Por un lado dice que las inhibiciones son normales. Ajá. Y luego aquí abajo no me queda del todo claro. Ajá. Vamos a avanzar, queridas, queridos. Realmente no sé si soy yo o es el texto quien no termina de... No sé si es un proceso represivo mío, le soy sincero. O ciertamente el texto de la doctora Klein es bastante oscuro. Ujú. Cuanto más perfectamente realiza su trabajo el mecanismo de la represión exitosa, ahí hay otra cosa, pero vamos a continuar, menos fácil resulta reconocer la ansiedad, aún en la forma de aversión. Mm. En las personas enteramente sanas, ok, no, ok, ok. Y apariencia completamente libres de inhibiciones, aparecen en última instancia solo en forma de inclinaciones debilitadas y parcialmente debilitadas. Nota 92. Aún en esta forma de represión, en la que la transformación sufrida por la angustia se vuelve irreconocible, indudablemente es posible efectuar la retirada de grandes cantidades de libido. He encontrado en el análisis numerosos casos que el desarrollo de hábitos y peculiaridades del individuo ha sido influenciado por ideas libidinales. ¿What? A ver, ¿cómo? Mm. ¿Cómo? Miren, es que desde este represión exitosa, ya fue una frase que me mandó a revisar la represión.
y me puso a pensar bastante. En el video pasado, y ahorita la vuelvo a repetir, aquí atrás, aquí, represión exitosa. La represión es exitosa para lo que estamos reprimiendo, es decir, logramos reprimir, o es exitosa para el sujeto. Se entiende, miren, es que voy a poner un ejemplo muy claro. Soy un bebé que quiero chuparme el dedo cuando acabo de gatear por toda la habitación. Ajá. Mi papá no me deja, ¿sí? Mi papá toma mi mano y me lleva a lavarme las manos. Ajá. No es que quiera evitar que yo me chupe el dedo, quiere evitar que yo me lleve la suciedad del piso a la boca. Ajá. Ante esta, digámoslo así, este cuidado que me brinda mi padre, yo podría entender lo que él no quiere es que yo me chupe el dedo. Ajá. Y conforme se desarrolla la relación con mi padre, ahora sí mi padre me empieza a prohibir ciertas cosas. Todas esas experiencias, digamos, de cancelación de actividades, de represión, que me llevan justamente a evaluar internamente la relación con mi padre. Ajá. Te quiero o no te quiero. Quiero para ti esto y quiero para ti esto otro. Quiero para ti cariño, pero también quiero para ti violencia, papá. Ajá. Ambivalencia. Ajá. Que ya sea en una relación conmigo mismo, yo podría reprimir tanto el cariño que le tengo a mi padre como el odio que le tengo a él. Por poner ejemplo, ajá. Si yo reprimo el cariño, si yo reprimo el afecto también violento, agresivo hacia él, es porque necesariamente estoy favoreciendo mi relación con él. ¿A qué se refiere Melanie Klein con una represión exitosa? Se entiende, digámoslo así, y esto retomando el video pasado, que en una represión exitosa no hay un afecto, pero de todos modos estamos aplastando tanto el afecto como el pensamiento. Ajá. Eso es lo que he captado, pero no estoy de acuerdo con eso, porque entonces, ¿en dónde está la satisfacción como posibilidad real? Y con satisfacción no me refiero apelando al complejo de Edipo, ir a matar a mi padre y quedarme con mi mamá y tener relaciones sexuales con mi mamá. No es eso. Es, por ejemplo, contestarle violentamente o agresivamente, pero de forma verbal a mi papá. Maldita sea, por ejemplo. Ajá. Contestar, no actuar. A pesar de que efectivamente puedo llevar a cabo un acto violento verbal, ya es violento y en ello ya hay una satisfacción, ya hay una descarga, claro está, ¿sí? Ese acto de agresión yo puedo ya vivirlo como el acto de Edipo completo. Simplemente le dije a mi papá, no, gracias. Pero eso, en el contexto de la relación, en el contexto simbólico, podría representar ya el asesinato paterno y la relación materna, la relación sexual materna, digamos, el acto de Edipo, y solo fue un no, respetuoso, calmado, ajá. Dependiendo, por supuesto, de la situación particular del individuo en la relación y con sus propios símbolos, con su propia regulación. Entonces, ¿a qué se refiere la doctora?
Klein con una represión exitosa cuando una pulsión, y ahí se separa ella de Freud, cuando una pulsión es en efecto apagada. Ahí se separa de Freud. ¿Por qué? Dice Freud, la represión, cuando nosotros cancelamos el impulso, el deseo, no se queda abajo, muerto, no muere. La represión en Sigmund Freud es el primer camino, el primer paso para que un deseo, una emoción pulsional, un algo que viene de nuestro cuerpo, se haga inconsciente y por lo tanto superpoderoso, megapoderoso. Entonces, como tal, la represión en Freud es un proceso fracasado. ¿Por qué? Porque el deseo no muere, es reforzado en lo inconsciente. Una represión exitosa, aquí se separa la doctora Klein de Freud, es cuando ya no sentimos eso, cuando ya no sentimos un deseo, un impulso, una inclinación. ¿Y qué pasa después con esa represión exitosa, doctora Klein? Se calla. Ella. No el deseo, no el impulso, no la inclinación. Entonces, por el momento, cedémosle la razón a la doctora Klein. Yo no coincido, pero así está escrito por ella. Una represión exitosa, una represión que logra cancelar el deseo. Podemos decir, da luz a la ansiedad. Ajá. Vamos a decirlo así, aún en la forma de aversión. Ajá. Es decir, rechazo. Ahí, un segundo. Ah, güey. Mm. Creo que de ahí nos fuimos a la nota de la interpretación de los sueños, ¿verdad? No, miren. A ver. Ah, es verdad. Aquí, esto ya lo había leído, que yo me quedé así desde esa frase, así como represión exitosa. Otra vez, querida, no lo has explicado. Y es que eso es también importante. La doctora Klein va por ahí, fíjense, toma lo dicho por su maestro como realidad, no lo desafía. Es decir, fíjense una cosa, he sido yo quien explica la represión aquí. Ajá. Un esfuerzo del sujeto para manipular sus deseos, porque esos deseos atentan en contra de la relación que tiene con el mundo exterior, principalmente papá y mamá. Ajá. La represión, esfuerzo de desalojo. Ajá. Es decir, yo tengo una idea rondando aquí, ¡puf! La trato de apagar, pero la idea no se queda aquí. La idea crece, echa raíces, ramifica, vive por medio de la represión. Y esto según Freud. Ajá. Mientras que la doctora Klein parece tener una comprensión donde efectivamente, primero que nada, hay personas sanas. ¿Cómo lo distinguimos? No lo sabemos. ¿Cómo es una persona sana? Bien sabe. Ajá. Libre completamente de inhibiciones. También otra figura que a mí me parece falacia. Ajá, una falacia, eso de... ¿podría nombrar un solo ejemplo, querida doctora? Por ejemplo, mm,
un erudito asesino, ¿cómo decirlo? Perverso, claro está. Y digo erudito porque pues ya sabe de todo. Sabe desde física hasta, ¿cómo se llama? Ocultismo. Es un violinista destacado, pianista, y se da el tiempo de hacer daño a través de el crimen y a través del sexo, por ejemplo, ¿no? Completamente libre de inhibiciones. Un solo ejemplo en la historia, querida doctora Klein, es como el ejemplo de un, una persona sana, sana mentalmente en toda la historia de la humanidad. Ajá. No la existe, no la hay. Entonces, mm, vamos a avanzar, queridas, queridos, porque ciertamente el texto tiene sus fallas. El texto tiene también su manifestación de la postura específica de la doctora Clay. Ella podría haber, digamos, desafiado, puesto a prueba el concepto de la represión, pero más bien se limita a introducirlo dentro de su propia lógica. Ajá. Vamos a continuar. Si equiparamos la capacidad de emplear la libido superflua en una carga de tendencias del yo, con la capacidad de sublimar, podemos suponer que la persona que permanece sana logra hacerlo por su mayor capacidad para sublimar en un estadio muy temprano del desarrollo del yo. Despacito, a ver, despacito. Ok, ok. Me ven a hacer caras, discúlpenme, pero es que, ay, doctora Klein, aquí sí ya no fue doctora Freud, aquí tras- se traba usted. Ajá. Despacio, sublimación, uno de los destinos de la libido, digo bueno, podemos decir de la libido, de la pulsión libidinosa. Ajá. Eh, Pulsiones y destinos de pulsión. El doctor Freud reconoce dos pulsiones básicas. La pulsión de hambre y amor. Voy a ponerlo así. La pulsión de autoconservación y la pulsión libidinal. La segunda reformulación, digamos, de la teoría de la libido, que está en más allá del principio de placer, habla de pulsión de vida y pulsión de muerte, pero es básicamente lo mismo. Fíjense esto, fíjense esto. La pulsión de autoconservación es pulsión de vida. No, no, no es cierto. Pulsión de autoconservación es pulsión de muerte. Paradójico, pero se explica. Y realmente, el abordaje freudiano en más allá del principio de placer es bastante bueno, en mi opinión. Ajá. En la medida en la que yo me cuido a mí mismo, yo no me voy a reproducir. En la medida que yo cedo a mis impulsos sexuales, me reproduzco. Efectivamente, la especie sobrevive, pero a costa de mi vida. No es una cuestión literal de que yo, por ejemplo, tengo sexo y muero. No, es una cuestión de que yo tengo sexo, tengo hijos, y los recursos que yo tenía para mí, ahora van para ellos. Ajá. Digamos, una cuestión un tanto económica, pero muy, eh, muy importante en la concepción del lazo social y sin duda también de la relación del ser humano con sus propios deseos sexuales. Ajá. Asociando, por ejemplo, la pulsión de autoconservación con la pulsión de muerte es en una cuestión de la civilización, de la especie. Ajá. Si yo me cuido a mí mismo y los recursos que yo genero son para mi propio beneficio y goce, entonces podríamos decir al carajo con la especie humana. Ajá. No es una cuestión de que al procurarme yo va a morir la especie, pero ciertamente no estamos brindando sujetos nuevos para la conservación de la especie humana. ¿Me explico? Por eso podemos asociar la pulsión de autoconservación con la pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque no es muerte para nosotros, sino muerte para la especie.
Mientras que, también de manera paradójica, en la medida que yo me reproduzco y tengo hijos al por mayor, cada, cada uno de esos hijos, y esto hablando, digamos, ya de una concepción responsable de la paternidad o de la maternidad, cada uno de esos hijos tendría a su vez la repartición de mis propios frutos, digámoslo así, de mis, de mis propias producciones. Ajá. Entonces, y aun cuando yo sea capaz de producir, reproducirme y producir para satisfacerlos, al menos para que no mueran de hambre, los niños, ajá, aún así, yo mismo me cambiaría. Esto es también como una cuestión más profunda de las tópicas freudianas, las categorías o las organizaciones freudianas, en cuanto a abordarlas desde un punto de vista no tan orgánico, sino más bien simbólico. Ajá. Entonces, la vida humana podría comprenderse como muchas vidas. Es decir, en la medida en la cual yo soy capaz de transformarme para adaptarme a las condiciones ambientales, que incluye, por supuesto, mi propio crecimiento físico y social, soy capaz de ser otro. Soy capaz de cambiarme físicamente e incluso, por supuesto, anímica y afectivamente. Encontrar nuevas formas de goce. Pero me estoy viendo como muy fino aquí, muy delicioso, muy exquisito. En un aspecto de la sublimación, retomando el texto, estamos hablando de que tomamos la energía sexual para adaptarla a procesos socialmente aceptables. Por ejemplo, supongamos, yo quiero, vamos a tomarlo de manera literal, quiero reproducirme. Ajá, por supuesto. La reproducción será a través de un acto sexual, pero por mi contacto social, ese acto no solo me pondría en peligro de muerte, sino que me deja a mí con una energía libre. Ujú. Entonces, a través de la sublimación, yo usaría esa energía sexual para un propósito socialmente aceptable. Ya no es cuestión de que yo me reproduzca, no es cuestión de que yo tenga relaciones sexuales, sino, por ejemplo, de que yo me dedico a estudiar. Por ejemplo, y en el estudio empleo esa energía. Claro está, no en esa naturaleza, no con esas manifestaciones físicas, pero efectivamente la energía va de un punto, de una actividad a la otra, de un punto de mi vida al otro. Mi atención, mi interés va enfocada a otro aspecto, ajá, a otro aspecto de mi propia vida. Ahora, con esta explicación, retomamos el texto. Si equiparamos la capacidad de emplear la libido superflua en una catexia de tendencias del yo, en una carga de tendencias del yo, con la capacidad de sublimar, que no es lo mismo, creo que aquí el secreto está en esta palabra, superflua. No sé exactamente a qué se refiere usted, pero a ver, vamos a ver. Podemos suponer que la persona que permanece sana logra hacerlo por su mayor capacidad para sublimar en un estadio muy temprano del desarrollo de su yo. Mm, a ver, me río porque cuando digo no la comprendo completamente, es que ya me estoy como pareciendo un poco a ella, así como represión exitosa. Ah, mira. Persona sana. Ah, ok, ok. Em, eh, básicamente lo que está diciendo, podemos pensar que hay personas sanas, aunque no sé quién sea, no sé a quién considere usted sano, sana. Hay personas sanas. ¿Por qué?
Y suponemos, son capaces de manejar mejor, vamos a dejarlo así, sus emociones. Manejan mejor sus emociones. Y esto desde niños. ¿Y qué evidencia hay de eso, querida doctora Klein? ¿Clínica? A mí no me queda claro. Y además, ¿dónde quedó la represión? Vamos a ver. Miren, la represión entonces actuaría sobre las tendencias del yo elegidas para ese fin, y así surgirían las inhibiciones. Mm, En otros casos, los mecanismos de las neurosis se movilizarían en mayor o menor grado, dando como resultado la formación de síntomas. Creo, creo que me he perdido, doctora Klein. ¿No sería capaz usted de replantearse, explicarlo otra vez? Tal vez me acostumbré demasiado a la forma de exponer de Sigmund Freud. Pero es que también no hallo el hilo. El texto se llama Análisis Infantil. Aquí podemos decir hay infancia. Pero fuera de esta frase que estoy subrayando, no me explico cómo puede considerarse una psique, una mente infantil. Al momento no me lo explico yo. Ah, Y entiendo que el título del texto apunta a una práctica clínica con niños. Al momento el texto no me ha explicado nada al respecto de eso. Vamos a continuar, queridas y queridos. Miren, otra vez, sabemos que el complejo de Edipo, eso lo sabrá usted, discúlpeme, pero ahí no sé qué quiere decir en serio. Nuevamente, dogma. Ajá. Y esto no lo hizo Freud, lo hizo ella, Melanie Klein. Es decir, Freud no propone, primero que nada, el complejo de Edipo como una realidad, es una hipótesis que se prueba caso por caso. Y esto es curioso, en la interpretación de los sueños, uno de los textos más, con más correcciones, con más adiciones a lo largo de la historia de todo el movimiento psicoanalítico. Ajá. Las correcciones fueron hechas por el mismo Freud. En la mención del complejo de Edipo en la interpretación de los sueños, es un capítulo sumamente intenso en cuanto al rechazo que provocó, no al exterior del psicoanálisis, sino dentro del mismo movimiento psicoanalítico. Entonces, cuando la doctora Klein dice, sabemos que el complejo de Edipo está haciendo una declaración de fe. ¿Sabemos? No. Complejo de Edipo. Vamos a ver. Sabemos que el complejo de Edipo hace que la represión surja en forma particularmente intensa y moviliza al mismo tiempo el miedo a la castración. ¿Eso sabe usted, doctora Klein? Me ha hecho preguntarme también, ¿cuántas veces el doctor Freud dijo algo así como sabemos que el complejo de Edipo? Es posible que el doctor Freud sí lo haya dicho. Sabemos que el complejo de Edipo hace que la represión surja en forma particularmente intensa. Doctora Klein? Mm, ok, miren, ya no quiero luchar con la doctora Klein. Me parece que esa lucha no iría a ningún lado. Ajá.
Dice el texto, podemos quizás suponer también que esta gran oleada de ansiedad es reforzada por la ansiedad preexistente, posiblemente solo como una disposición en potencia a consecuencia de represiones tempranas. Esta última ansiedad puede haber operado directamente como angustia de castración originada en las primeras castraciones. Ya no sé si está hablando de manera literal, simbólica, nota 93. Les voy a dejar este texto en la descripción. Ya veremos si, por ejemplo, en este texto Freud dice una frase como, sabemos que el complejo de Edipo. Es que sí, Freud hace algunas afirmaciones, pero no recuerdo en qué contexto, la verdad, la verdad. Vamos a continuar, queridas, queridos. Es que miren, si me he perdido yo en este texto, si he llegado hasta aquí después de tanto esfuerzo y ciertamente eh, no sin dificultades, me imagino lo que pasarían ustedes. Mm, Digo, al momento más bien de lo expuesto, de lo visto en el día de hoy, en este texto, el psicoanálisis se convirtió en un dogma. Después, bueno, aún con Freud vivo, ya después de la muerte de Freud, peor aún. Ay, caray. Mm, en serio, ¿de qué está hablando aquí? ¿Quién castró a quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Está hablando usted, doctora Klein, de evidencia antropológica? No sé, no lo sé. Dice el texto, he descubierto muchas veces en él la angustia del nacimiento como angustia de castración que revivía material temprano. Y he encontrado que resolviendo la angustia de castración se disipaba la angustia del nacimiento. Dios mío. Es que miren, en serio, ya no hay otra forma. No hay otra forma. Querida doctora Klein, querida doctora, mm, no solo le creyó a su maestro, sino que también se creyó a usted misma. Lo siento, es que, miren, he leído muchos psicoanalistas. A Freud, ya tenemos todo Freud en este canal. Ajá. Estamos abordando otra traducción de Freud en este canal. He leído Donald Winnicott, he leído a Lacan, he leído a otros que ahorita ni siquiera quiero acordarme de su maldito nombre, Kohut, maldito Kohut, es un asco al escribir. Es un reverendo, un pato torpe, Kohut. No sé lo que quería decir Kohut, pero esto, no sé si la doctora Klein esté hablando de su dogma, no sé si la doctora Klein está hablando de su fantasía, no sé si la doctora Klein esté hablando de psicoanálisis o de otra cosa, no sé. ¿Cómo se resuelve la angustia de castración, querida? ¿Mm? Diciéndole al niño no te van a castrar o diciéndole al adulto el amor existe. ¿Dónde queda el análisis? ¿El análisis se hizo para resolver? No, queridas y queridos. Análisis terminable e interminable. Lo cito casi de memoria. El análisis se hizo para analizar. Es muy sencillo, muy sencillo. La síntesis, el recoger los pedacitos de nuestro corazón, no le corresponde al analista, es
una responsabilidad del analizante. Los analistas estamos para analizar, los analistas estamos para preguntar, ¿por qué soñó eso? ¿Qué se le ocurre? No para resolver angustias de castración, no para abrazar a la gente y decirle todo va a estar bien. Eso es peligroso incluso para los terapeutas, incluso para los sacerdotes. ¿Cómo sabes tú que va a estar bien la otra persona? ¿Cómo sabes tú que quien estás abrazando y tratando de consolar no vino a llorar contigo después de haber matado a alguien? ¿Cómo lo sabes? No lo sabes. Pero bueno, la doctora Klein ya resolvió alguna angustia de castración. Bien por ella. Perdón, doctora Klein, aquí ni cómo ayudarle. Lo siento, lo siento. Dice el texto. Dice el texto. Por ejemplo, encontré en un niño el temor a que estando sobre el hielo éste pudiera ceder debajo de él. Creo yo que es un miedo real. Pienso yo, digo, yo nunca he estado en un maldito lago congelado, pero ¿por qué diablos iría yo a pararme en un lago congelado? ¿Por qué? Bueno, soy mexicano en primer lugar. En primer lugar, en México, hasta donde yo conozco, no hay lagos congelados. Pero, uf, ok, el niño dice, tengo miedo que se pueda romper el hielo en el cual estoy parado. Entiendo que es Europa, allá sí se congelan los lagos, allá eso sí se puede hacer. Ujú. O el niño tiene miedo a caer a través de un agujero de un puente. Expresiones evidentemente de angustia de nacimiento. Ok, usted lo dice. Le cedo esa posibilidad. Ok, no es algo irreal. Ajá. Eh, irreal. No, es posible. Ajá. Digamos que sí, que su interpretación es correcta. Y luego, dice el texto, repetidamente he encontrado que estos temores estaban movilizados por deseos menos evidentes, activados como resultado del significado simbólico sexual de patinar, de los puentes, etcétera, de forzar el regreso a la madre por medio del coito, y esos deseos originaron el miedo a la castración. Ay, doctora Klein, en serio. Miren, ok, ok. Cuando escuché, tengo miedo de caerme del puente, bueno, no escuché, cuando leí, tengo miedo de caerme del puente, tengo miedo de que el hielo donde estoy de pie, yo entendí, se vaya a romper. Ajá. Entendí eso porque no había dicho. El niño efectivamente patina en lagos congelados. Ajá. No había dicho la doctora Clay. Y esto es importante. ¿Y por qué tú estarías en ese lago? ¿Por qué tú estarías en ese puente? Es que me gusta patinar, es que me gusta ir de campamento, es que me gusta ir de senderismo y constantemente cruzo puentes, pero tengo miedo que se vayan a romper. No, pues sí, cuídate. Pero ¿por qué tú te colocas en esas situaciones? Me explico. Ahí está. ¿Por qué te colocas tú ahí? No estoy diciendo es que tu complejo de Edipo, es que tu significado simbólico sexual. ¿Por qué? ¿Por qué tú escoges eso? ¿Por qué tú quisiste así? Y ahí, a partir de esa sencilla pregunta, ok, deseos
menos evidente. La razón por la cual me gusta el senderismo, la razón por la cual yo tengo que cruzar puentes colgantes, la razón por la cual a mí me gusta patinar es, pues, ajá. Y esto, por supuesto, no lo dicen los pacientes. Esto es interpretación de Klein. Mm, Podríamos incluso interpretarlo de modo distinto, queridas y queridos. ¿Qué ganas tengo yo como practicante del senderismo o como patinador de fantasear mi muerte? Y en eso, aquí está, significado simbólico sexual de forzar el regreso a la madre por medio del coito. Edipo, pero, queridas, queridos, te estoy dando una trayectoria distinta a esta, dice el texto. Esto también hace más fácil entender por qué la procreación y el nacimiento son concebidos frecuentemente en el inconsciente como un coito del niño. ¿Eh? Quien, aunque sea con ayuda del padre, penetra de este modo en la vagina materna. Eh, mm, Ay, doctora Klein, no, no, no sé, en serio. Mm, es que, miren, no, si esto escribía la doctora Klein, que sobrevivió, digámoslo, a Freud, ¿qué escribía Jung? ¿Qué escribía Adler? Que a esos sí los corrieron. Bueno, ¿hacia dónde iba el psicoanálisis y hacia dónde va hoy? Miren, no hemos avanzado mucho, pero es un texto más bien conflictivo este, más bien, ¿cómo decirlo? Un tanto confuso, ciertamente. Hay cosas que, digamos, la doctora Klein da por entendido, da por entendidas, las toma como ciertas, como verdaderas. No hay aquí, digamos, como una rigurosidad como sí la hay en la mayoría de los textos freudianos. Dice el texto, no parece, por lo tanto, arriesgado considerar el pavor nocturno que aparece a los 2 o 3 años como ansiedad originaria en el primer estadio de regresión del complejo de Edipo, cuya ligazón y descarga prosigue posteriormente por diversos caminos. Ok, nota 94. El resultado de la represión aparece entonces en forma notoria algo después, a los 3 o 4 años o siendo mayores, en ciertas manifestaciones, algunas de las cuales son síntomas plenamente desarrollados, efecto del complejo de Edipo. Es claro por el hecho pero el hecho requiere aún verificación que si fuera posible emprender un análisis del niño en el momento del pavor nocturno o poco después y resolver su ansiedad, se disolvería el terreno subyacente a la neurosis y se abrirían posibilidades de sublimación. No me queda claro, querida doctora Klein. Oiga, pero ¿los niños tienen miedo de regresar al vientre materno o tienen miedo de que no puedan regresar? No entiendo eso. Mis observaciones me llevan a creer que no es imposible hacer investigaciones analíticas en niños de esa edad. Ok, ok. Mm, a ver, estamos finalizando la página 95. Maldita sea. La verdad, ya me he cansado.
la verdad. Falta todavía bastante, bastante, y es un texto, ah, le soy sincero, no tengo ganas de continuar. Es, es, es la verdad. No sé realmente qué es lo que persigue usted, doctora Klein. Eh, Afirmar la teoría freudiana, desafiarla, hacerla propia. ¿A partir de qué? ¿A qué llama usted práctica clínica? ¿Qué entiende usted por inconsciente? Ahorita no lo sé. No lo sé, la verdad. Vamos a terminar este párrafo y dejamos hasta aquí. El temor a la castración que se desarrolla cuando se reprime el complejo de Edipo se dirige ahora a las tendencias del yo, que ya han recibido una carga libidinal, una importancia libidinal. Y luego, a su vez, por medio de esta carga, es ligado y descargado. Mm, ok, ok. Esto hasta cierto punto sí tiene cierta lógica, aunque en serio no la entiendo, doctora Klein. ¿Qué era el psicoanálisis para usted? Me hubiera gustado preguntar eso, pero pues por el momento dejamos hasta aquí, en verdad. No voy a mentirles, avanzo este texto con pena, con, digo ya, cierto rechazo mío hacia este texto en particular. Otros textos me han gustado más de la doctora Klein, y sin duda hay una gran diferencia entre Melanie Klein y Sigmund Freud. Pero vamos a dejar hasta aquí, queridas, queridos. Mm, lo siento, lo siento. Voy a pensar incluso si continúo con este texto. Lo voy a pensar. Lo voy a retomar desde el principio porque a pesar de que lo he estudiado, no estoy satisfecho. Tal vez me tome algún descanso de este texto. No lo sé. Voy a considerarlo en los próximos días. Por el momento, dejamos hasta aquí, queridas, queridos, y veremos qué pasa, ¿vale? Bye.